El viento aullaba entre las colinas de la comarca, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y hojas secas. Era una noche distinta, una en la que las estrellas parecían brillar con un fulgor inusual, como si anunciaran un cambio en el destino de alguien. Para los hobbits, todo transcurría con la calma de siempre, pero para un joven llamado Beryl Gamwich, esa noche marcaría el inicio de una historia que nunca se contaría en las tertulias de la taberna. Beryl era un hobbit soñador, pero no en el sentido de anhelar aventuras o tierras lejanas. Su sueño era otro, descubrir los misterios ocultos de la comarca, aquellos que todos preferían ignorar. Desde niño había escuchado historias sobre un bosque al norte, donde las sombras se movían solas y los susurros flotaban en el aire sin que nadie los pronunciara. Pero lo que más le intrigaba era la historia del Sendero del Susurro, un camino que, según los ancianos, desaparecía y aparecía según la voluntad de la luna. Esa noche, el sendero estaba allí. Guiado por la curiosidad, Beryl se armó de valor y cruzó la línea invisible que separaba la seguridad de su hogar del misterio del bosque. Apenas puso un pie dentro, el aire cambió. Era más frío, más denso. Los árboles parecían inclinarse sobre él, como si lo observaran. Pero lo más extraño era el sonido. No el de los búhos o los grillos, sino un murmullo lejano, una voz que llamaba su nombre. Beryl. Su piel se erizó. No debía seguir adelante. Todo su ser le gritaba que regresara. Pero algo más profundo, algo en su sangre, le decía que continuara. Y así lo hizo. A medida que avanzaba, los árboles se volvieron más altos, más antiguos. La luz de la luna apenas alcanzaba a filtrarse entre las ramas. Entonces, vio la fuente del murmullo, una grieta en la tierra, oculta entre las raíces de un roble centenario. Parecía una entrada, o una tumba. Sin poder evitarlo, Beryl descendió. El aire era espeso y olía a piedra antigua. Caminó por un pasillo de roca, iluminado solo por una tenue luz azul que emanaba de inscripciones en las paredes. No podía leerlas, pero sentía que contaban algo importante, algo que su corazón entendía aunque su mente no pudiera procesarlo. Finalmente, llegó a una cámara amplia. En su centro, sobre un pedestal cubierto de polvo, descansaba un anillo de plata con una piedra azul que brillaba con luz propia. Beryl lo tomó sin pensar. Y entonces, la voz se hizo clara. El guardián despierta. El suelo tembló. Beryl sintió su corazón acelerarse cuando una figura emergió de las sombras. No era un espectro ni un monstruo, sino un hobbit, o al menos, algo que había sido un hobbit en otro tiempo. Su piel era pálida, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural. «Has venido por el legado», dijo la figura. «Pero todo poder tiene un precio». Beryl quiso responder, pero su voz se quebró. Sabía que no podía escapar. Sabía que su destino estaba sellado en el momento en que había puesto un pie en el sendero del susurro. Con un último aliento de coraje, alzó el anillo. La luz azul se expandió, envolviendo la cámara en un resplandor cegador. El guardián gritó, su forma desvaneciéndose como humo al viento. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando Beryl emergió del bosque, el sol comenzaba a salir. La comarca seguía allí, ajena a lo que había ocurrido. Pero él había cambiado. El anillo en su mano era prueba de ello. No era un héroe. No era un guerrero. Pero a partir de ese día, se convertiría en el guardián de los secretos olvidados. Y su historia, como tantas otras en la comarca, nunca sería contada. El sol se escondía tras las colinas, tiñendo la comarca con tonos dorados y anaranjados. Era la hora en que los hobbits regresaban a sus madrigueras,
listos para la cena y una buena jarra de cerveza. Pero para Rorik Bolsón, aquella noche sería diferente. Desde pequeño, había escuchado la historia de la Torre Sombría, una construcción olvidada en el límite de la comarca, oculta entre los árboles de un bosque que nadie se atrevía a cruzar. Decían que pertenecía a un antiguo hobbit, un erudito que descubrió secretos que nunca debieron ser conocidos. Una leyenda, por supuesto. Pero esa noche, Rorik tenía en sus manos algo que lo hacía dudar, una carta amarillenta con tinta desvanecida, firmada por su bisabuelo. Cuando la luna toque la cúspide de la torre, la verdad será revelada. No temas, pues la sangre de los buscadores de conocimiento aún fluye en ti. No entendía qué significaba, pero sabía que no podía ignorarlo. Y así, con una linterna de aceite y el coraje de los hobbits que no buscan aventuras pero terminan atrapados en ellas, se aventuró hacia el bosque prohibido. El sendero estaba cubierto de hojas secas, y el viento susurraba entre los árboles como si le advirtiera que se diera la vuelta. Pero él continuó. Pronto, entre la bruma, vio la silueta de la torre, una estructura de piedra ennegrecida por el tiempo, cubierta de hiedra y musgo. Sus ventanas eran agujeros oscuros que parecían observarlo. Tragó saliva y empujó la puerta de madera carcomida. Cedió con un crujido. El interior estaba lleno de estanterías torcidas y pergaminos desordenados. El aire olía a viejo, a polvo y a algo más, un leve aroma metálico que no supo identificar. Subió por una escalera de caracol, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de algo que no comprendía pero que, de algún modo, lo llamaba. En la cima de la torre, encontró un escritorio. Sobre él, un libro abierto con símbolos que nunca había visto antes. Pero lo que más le inquietó fue el espejo al otro lado de la habitación. No reflejaba la torre, sino otra cosa. Otro lugar. Era la comarca, pero diferente. Más oscura, más antigua. Y en el reflejo, una figura se acercaba. Rorik sintió que su corazón se detenía cuando vio su propio rostro en ese otro mundo, con ojos que no eran suyos. Y entonces, la figura habló. El ciclo se repite. El conocimiento perdido busca un nuevo guardián. La torre tembló. El aire se volvió más pesado. El libro sobre la mesa comenzó a brillar. Rorik tuvo que decidir. Tomar el libro y aceptar el destino que su bisabuelo había dejado atrás, o huir y olvidar lo que había visto. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que algunas verdades, una vez descubiertas, nunca pueden ser ignoradas. Con un último suspiro, extendió la mano y tomó el libro. La torre se desvaneció en la niebla, y la historia de Rorik Bolsón comenzó a escribirse en las sombras de la comarca.